Creencias, un programa realizado con el corazón y la mente abierta. Aquí estaremos debatiendo temas de actualidad con representantes de distintas religiones. Ahora, la presentación. Nuestro tema de hoy es el de las creencias paganas. Primero el informe y luego vamos al debate. Los nuevos cultos a San la Muerte, el Gauchito Gil, la difunta Correa, son apenas una muestra de una tendencia que crece. Las creencias alejadas de las religiones tradicionales, un fenómeno que gana adeptos en una sociedad sin certeza. ¿Es esta costumbre una práctica pagana? En distintos parajes de zonas suburbanas se multiplican los santuarios improvisados donde miles de fieles dejan sus ofrendas. Los destinatarios de sus promesas y alabanzas son figuras que, si bien son ajenas a las religiones tradicionales, quizás son percibidas como más accesibles, más cercanas. Algunas religiones piensan que estos cultos son expresiones legítimas de espiritualidad, aunque no dejan de ser supersticiosos. Otras plantean que son prácticas paganas y falsas desde todo punto de vista, mientras también están aquellas que las suponen directamente peligrosas. Creencias paganas, religión o pecado. Bueno, otro tema apasionante porque tiene que ver con, a veces, como dice el rabino, la religiosidad popular, pero bueno, vamos a estar debatiendo este tema. Primero, cada uno va a fijar su postura. Empezamos por el Sheikh. Sí, en el Islam la definición de paganismo es alejarse de Dios. Eso es lo que significa paganismo en el Islam. Es decir, ya sea desde el aspecto teológico, es decir, caer en la idolatría o el politeísmo, o también alejarse en lo que es la vida social de los valores y las virtudes que nos ha transmitido Dios. ¿Alguien que cree en la difunta Correa se aleja de Dios? Evidentemente en el monoteísmo, porque nosotros los musulmanes creemos que aquel que crea y que sustenta y que da y que quita, que da la vida y da la muerte. ¿Rabino? Había un niño chico que se llamaba Abraham, sin la H al medio todavía, y su padre Terah vendía ídolos. Tuvo que salir Terah a una diligencia, creo que iba al banco, y este chico Abraham, como el papá le dejó los ídolos a su cargo, puso un plato de frutas delante del ídolo más grande y rompió los más chicos. Cuando el papá volvió del banco, le preguntó, ¿y qué pasó? Dijo, trajo una señora un plato de frutas para todos los ídolos y el más grande rompió a los demás para comerse la fruta. Padre. El informe nos hablaba de personas que tienen devoción a San la Muerte, al Gauchito Gil, a la difunta Correa. Esto me lleva a mí a preocuparme mucho más por algunas manifestaciones de fe que allí aparecen señaladas como de paganismo cuando se dan dentro de las creencias y no fuera de las creencias. Entonces, yo creo que son personas de fe que tienen estas manifestaciones quizás muy imperfectas de fe que encontramos desde muy antiguo en las religiones. Cuando Moisés sube al Sinaí para recibir de Dios las tablas de la ley, no aguantan esa espera, como nos cuesta a nosotros tantas veces la libertad, y mientras tanto hacen un becerro de oro. Y cuando Moisés baja se enfurece ante este becerro de oro que han fabricado y se los hace destruir y tragar y comer, porque no han aguantado esa tensión que crea la búsqueda de Dios. Moisés estaba recibiendo de Dios nada más y nada menos que las tablas de la ley. ¿Escudé?
Afortunadamente, el catolicismo es heredero directo del paganismo grecorromano. Gracias a eso hay multitud de santos que reemplazan al panteón grecorromano. Gracias a eso el catolicismo no prohibió la representación de Dios en el arte, como lo prohíbe el judaísmo y el islam. Y gracias a eso tuvimos esa gran revolución cultural maravillosa que fue el Renacimiento. Yo celebro que el catolicismo sea un poco pagano, porque yo soy de origen católico, pero soy profundamente pagano. Estoy rodeado de dioses antiguos. Hoy traje conmigo este retrato de Zeus, de época, y este retrato de la diosa Atenea, también de época. ¿No es cierto? Yo soy pagano. Bien, está cometiendo pecado, pastor. Todo ser humano tiene una necesidad natural de adorar a un ser superior. Lamentablemente hay mucha gente que se equivoca. ¿A usted le pasa lo mismo, pastor? Por supuesto. Estoy hablando de todo el género humano. De todo el género humano. Ahora, no todos los caminos conducen a Dios y hay que diferenciar el creador de las criaturas. Entonces yo de ninguna manera puedo adorar a una persona. Yo creo que realmente puedo adorar a Dios. Dice la Biblia, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Bien, de todas maneras creo que el que sigue al gauchito Gil o a la difunta Correa o tantas otras expresiones que hay en distintos lugares de América Latina, no creo que adoren precisamente a ellos, sino que los toman como una especie de intermediarios. También es un error. Mahayandas. En los Vedas se explican que existen tres modalidades, la modalidad de la pasión, la bondad y la ignorancia. Estas tres modalidades son actitudes frente a los fenómenos de la vida. Ahora, voy a hablar algunos versos que habla Krishna en el Bhagavad Gita, Dios mismo habla en el Bhagavad Gita, y estos dos versos dicen lo siguiente: los hombres que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad adoran a los semidioses, o a los dévatas, o a los ángeles, arcángeles. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión adoran a los demonios, y aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y espíritus. Y otro verso dice: aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses, aquellos que adoran a los antepasados irán a los antepasados, y aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres, y aquellos que me adoran a mí, la suprema personalidad de Dios, vendrán conmigo. Muy bien. Y como invitado hoy lo tenemos al filósofo, teólogo y docente de Filosofía y Ciencias de la Educación, Rubén Drí. Es de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dicta un seminario sobre sociología de la religión. Gracias por estar aquí, profesor. ¿Qué opina de este informe y qué opina de lo que ha escuchado hasta ahora sobre... Bueno, yo me resisto... Religiones populares, podemos hablar, ¿no? Yo me resisto, claro, a hablar de devociones paganas o de creencias paganas, porque tiene un sentido peyorativo. De hecho, el concepto de paganismo surge en el cristianismo primitivo porque son los habitantes del campo, del pago, los últimos que se acercan a la religión cristiana, y quedó entonces con un sentido peyorativo. Lo que hay en realidad son religiones populares o son creencias populares, que la religión surge como una necesidad muy profunda de dar sentido al ser humano, a la razón, en la medida en que cuando aparece la razón se desfonda la naturaleza, porque el ser humano es un animal racional, o sea, espiritual, y cuando aparece la razón, el hombre deja de ser completamente natural. Por ejemplo, el animal o el vegetal es completamente natural. Entonces ahí está su etos, es decir, su casa, su habitáculo, y el ser humano tiene la necesidad de crear un nuevo etos. Ahí aparece la religión. Entonces, en este nuevo etos, el ser humano tiene necesidad de saldar una triple fractura. La fractura con respecto a la naturaleza, la fractura con respecto a los otros seres humanos y con respecto a la trascendencia. Y de ahí surge entonces todo tipo de religiones que son maneras de saldar precisamente esta triple fractura. Bien, por otra parte, algunos dicen que justamente la existencia de la difunta Correa, que tiene miles de seguidores, el gauchito Gil, ni hablemos, y con esto no estamos ni avalando ni enfrentándonos con ninguna de estas creencias populares o religiones populares, sino que algo debe haber pasado con las religiones tradicionales. Es decir, algún vacío deben haber tenido que de pronto se sintieron atraídos por este tipo de creencias. Pero esto lo vamos a estar debatiendo en un ratito, Rabino. Tenemos tiempo para todo, para debatir. Así que
Como siempre, sobre el último bloque vamos a estar con las consultas desde la tribuna de los estudiantes de periodismo. Nosotros hacemos la primera pausa y ya regresamos. Creencias paganas, este es el tema de hoy y reitero una vez más la afirmación de algunas personas que dicen, bueno, si existen estas creencias, hasta Rodrigo, el cantante de bailantero, el cuartetero de la República Argentina, Rodrigo, después de su muerte le crearon un altar y van a rezar allí porque algunos dicen que Rodrigo los acerca a Dios, también con Gilda y otras expresiones. Fracasaron las religiones tradicionales. No, señor, no, señor. El padre se refería recién al becerro de oro. El paganismo ir a comprar el pero becerro. sí tiene tiempo de recorrer miles de kilómetros para ir a estos lugares. El problema no es debilidad de las religiones como usted lo planteó. El problema es la capacidad que las religiones tienen de integrarse, precisamente por la debilidad intelectual del pueblo, de integrarse a la cultura o a la civilización de cada entorno, en distintos países donde nos están viendo en este momento, pueden estar pensando en distintas costumbres que hay en cada lugar. ¿Por qué piensan que son ignorantes? Perdón, la idolatría... No es y debilidad intelectual. En el sentido de que es necesario aferrarse o amarrarse a algo más tangible, pero siempre creyendo que lo superior o lo final es Dios. El paganismo está en trastocar el orden y poner el medio como fin. La ignorancia se mide con datos duros. La gente que cree en el Gauchito Gil no es gente con un alto nivel de escolarización. Así que, digamos, dejemos eso en claro, aunque no sea populista decirlo. No se trata simplemente de ignorancia. ¿Le consta, Escudé, eso? Sí. Le consta. No, pero no se trata simplemente de ignorancia, se trata de creación de identidades. Ahí funcionan los símbolos. Correcto. El Gauchito Gil, la difunta Correa, funcionan como símbolos. Y la comparación acertada. ¿Como símbolos de qué, perdón? Como símbolos del propio sujeto. Nosotros nos creamos simbólicamente. Correcto. Tenemos relación con los símbolos necesariamente. Sí. Ahora, a esos símbolos le damos determinada vida y el sujeto se crea dando esa vida. Sí. Porque el que le pide, por ejemplo, trabajo a San Cayetano no se queda en su casa a buscar, esperando el trabajo. Lo va a buscar porque ahora se ha creado una fuerza especial con la cual él va a buscar Pero eso está trabajo. bien. Para la religión católica ir a San Cayetano a pedir trabajo está bien. Ahora, si uno va a la difunta Correa está mal. Está mal, bueno, porque eso tiene que ver con el dogma ya de la Iglesia Católica, pero para, digamos, religiosamente, o sea, para el sujeto es lo mismo, sí. Ir al Gauchito Gil o ir a San Cayetano. Sí, padre. Sí, yo primero quiero agradecerle al invitado de hoy que nos haya puesto sobre la mesa el origen del término pagano. Me parece que eso es muy iluminador. Además, coincido plenamente con él en la contradicción de la expresión de creencias paganas, porque más bien estas manifestaciones de las que hemos oído en el informe son manifestaciones de fe popular. Entonces, ya lo hemos definido, son religiones populares, creencias populares. Perfecto, pero quería celebrar esta coincidencia con su presentación. Entonces, a partir de eso me parece que estas personas de las que estamos hablando de sus manifestaciones populares de fe, son en su mayoría católicos, porque de hecho siguen yendo a la iglesia a pedir el bautismo de sus hijos, siguen yendo a la iglesia a buscar el sacerdote para un servicio religioso en el caso de una muerte, es decir, de algún modo pertenecen a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en esto ha tenido un trabajo que no está terminado, que es un trabajo en el que no podemos dormirnos, es decir, la purificación de la religiosidad popular es una tarea de siempre, porque la búsqueda de lo sensible, de lo que se puede tocar, para reducir o para acercar la religión de modo tal, reducir la distancia con la divinidad, para que se pueda tocar lo religioso, está lleno de inconvenientes y de escollos. De ello, por eso yo dije que me preocupa más este tipo de manifestaciones dentro de la iglesia. En la devoción a los santos hay muchas de estas cosas que se deben trabajar continuamente, y no es solamente en los lugares de baja cultura. Yo fui párroco de una parroquia dedicada a Nuestra Señora de Fátima, donde hay una imagen muy linda, en un barrio que no era de pobres ni de carenciados, sino todo lo contrario.
y uno de los trabajos más importantes era todos los días limpiar el vidrio que cubría la imagen, porque estaba lleno de huellas digitales. Parecía que si no se tocaba la imagen, no se alcanzaba a realizar. Yo le voy a pedir a todos un gran favor, porque si no estamos atentando contra la posibilidad de todos. Las intervenciones más breves, más concretas. No repitamos lo que ya se dijo en el programa. Yo quiero decir algo en relación a si han fallado las religiones. Yo pienso que en gran parte no. De hecho, en la Iglesia Evangélica estamos recibiendo mucha gente, pero el tema es que es más fácil para una persona crear un Dios a su medida, sin grandes demandas, que creer en un Dios realmente existente. Seguir la creencia cristiana implica muchas demandas, y Dios nos pone preceptos, y en esta cultura tan light que vivimos en este tiempo, entonces es mucho... Justo porque usted no quiere conocer una persona que es devoto... Pero puedo terminar el concepto. Bueno, pero está partiendo una injusticia. Bueno, pero yo le digo que en este tiempo, donde hay tanto pensamiento mágico, donde uno, y yo, ojo, respeto la creencia de cada persona, pero es más fácil a veces llevarse una foto de alguien o dejar algo en una latita y creer en esas personas. No, hay fe, que es muy distinto. Sí. Pero se maneja mucho se maneja mucho, sí. Aparte, es un error, es así. Esta relación con el símbolo como el Gauchito Gil, por ejemplo, responde a esta necesidad de tener precisamente esta relación con lo trascendente cercano. Se conoce sociológicamente la concepción del Dios ocioso, que pertenece incluso a las religiones primitivas. El firmamento, el Dios que está muy lejano, no es aquel que resuelve los problemas. Los problemas se resuelven con una realidad mucho más cercana. Y a eso responden precisamente el politeísmo antiguo y los santos en general, que son aquellos que establecen una relación más cercana y que la pueden tocar. Bueno, Dios también está en el corazón de cada entidad viviente. Entonces Dios está cerca, nosotros lo vemos lejos, pero en realidad Dios está cerca, simplemente es correr un velo y entender de que el Señor forma parte de nuestro día a día. Sí, bueno, pero también en esto tenemos que ser, hasta piadosos, muy humildes. Es decir, usted está en un nivel superior al de mucha gente, incluso superior al mío, donde a veces hay mucha gente que necesita intermediarios para llegar hasta Dios. Usted está en un nivel superior y usted llega directamente a Dios, pero hay otros que necesitan intermediarios. ¿Puedo explicar un poquito sobre eso? Y hay que tratar de entender, hay que tener una posición más humilde. Muy cortito. Veamos este caso, veamos este testimonio, a ver si entendemos cuál es la psicología de aquel que recurre, por ejemplo, a la difunta Correa o al Gauchito Gil. Mi nombre es Horacio Car Alfonso, soy devoto de la difunta Correa. Hemos ido a pedir por mi nieto que había nacido con un problemita, que lo tenían que operar. Era una operación muy seria porque no escuchaban, al no escuchar no hablaba. Y pedimos por él, gracias a la difunta se pudo cumplir de operarlo y salió todo bien. Vamos a cada capilla que hay, a rezar, a estar con la difunta. Salíamos para Buenos Aires. Cuando veníamos en el kilómetro 188 de la ruta 7, se me cruza un perro y por no agarrarlo volcamos. Hicimos no nos hicimos nada, ninguno se hizo nada, ni mi señora, ni mi hija, ni mi yerno, ni yo. Los cuatro salimos del auto como que no teníamos nada. Traíamos en el baúl la capillita, la difunta, que es de material. Cuando salí del hospital, fui a ver el auto, abrí el baúl y la capillita estaba entera. Y nosotros no habíamos hecho nada. Eso es un milagro de la difunta. La difunta Correa para mí representa como un Dios. Es algo que está continuamente en mi casa, que está siempre con nosotros. De estar Dios, está la difunta. Perdón, profesor, ¿qué decía? Muy hermoso realmente. Ve a Dios en la difunta Correa realmente. O sea, Dios es masculino, es femenino, ¿qué es? ¿No es cierto? O sea, ese sentido de la trascendencia lo ve en la difunta Correa y eso me parece realmente muy creativo. ¿Más que Sí, voy a tratar de poner un poquitito de luz a este tema del paganismo.
El paganismo se remonta a los tiempos de los arios, o sea, estamos hablando de 10.000, 15.000, 20.000 años atrás. En los tiempos de los arios se explica que existe un solo Dios, Krishna, Elohim, Alá, Jehová, como lo quieran llamar, y todos los demás son sus sirvientes. Estas entidades vivientes se encargan en diferentes aspectos de la naturaleza, por eso paganos. Los paganos eran campesinos que adoraban a estos dioses. Ahora, dejaron de adorar a Dios por adorar a estos dioses para obtener un beneficio inmediato. Ahora, en la India el 90% son paganos. En la India el 90% de personas son paganas. Saben que existe un Dios superior, pero saben que orándole a estas entidades vivientes más bajas, pero con poder, ellos pueden obtener este tipo de milagros. Lo que estaba explicando el caballero recién me parece perfecto, porque él necesita algo por lo cual necesita dejar de sufrir. Bueno, pero por y estos eso, semidioses, estas entidades vivientes, ayudan a dejar de sufrir, pero no es la última meta de la vida. La última meta de la vida es el amor puro por Dios. Bueno, pero si usted mismo dijo en otro programa que justamente en la India la mayoría eran felices, bueno, serán felices porque son paganos. No, no necesariamente. En el programa anterior, no necesariamente, porque las personas que son paganas están conectadas. Krishna dice en el Bhagavad Gita, aquellos que adoran a otros dioses en realidad me están adorando a mí, pero no se dan cuenta. Pastor. Mire, yo pienso que cada persona tiene todo el derecho a tener su creencia y la respetamos, pero es una creación humana. Nosotros como cristianos evangélicos, primero que no tenemos ningún intermediario delante de Dios, sino solamente al Señor Jesucristo. O sea que ni oramos a los muertos, ni oramos a los santos, sino que vemos que el camino para llegar a Dios es Jesucristo. Entonces, de ninguna manera aceptamos otros caminos. Entendemos que, como dije al principio, hay gente que necesita crearse un Dios a su medida, pero no es el camino para llegar a Dios verdadero. Bien, vamos a hacer una pausa y después arrancamos con Escudé, que dijo que, bueno, que todas estas creencias tenían que ver, la base era de personas con cierta ignorancia, ¿no es cierto? Que por eso eran proclives a este tipo de creencias. Hacemos la pausa y ya estamos con Escudé. Creencias paganas, producto de la ignorancia, Escudé. Bueno, insisto en mi afirmación original, ¿no es cierto? Esto que ustedes llaman creencias paganas, que no es más que religiosidad popular, porque creencia pagana es la mía, ¿no es cierto? Sí. Es decir, Zeus, es decir, Atenea, Partenón, ¿no es cierto? Cuidado con el micrófono. Estos son dioses paganos. Es decir, que Zeus queda bien. No, es decir, pagano es el politeísmo grecorromano. Pero eso está bien, digamos, es que eso era de gente culta. Nivel. Es que eso de gente culta. De todas formas, estas creencias populares, que ustedes han llamado paganismo de una manera que nos ha confundido. Bien. Pero ya quedó claro, estas creencias populares del estilo del Gauchito Gil, de la difunta Correa, de San la Muerte, etcétera, son proyecciones directas del paganismo católico. Yo recuerdo en este momento un área de zarzuela que nos viene directamente de la Europa católica y que todos la conocen, ¿se acuerdan? A San Antonio porque es un santo casamentero, le pido matrimonio, pam, 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 ¿no es cierto? Casada por una niña en edad de merecer, ¿no es cierto? Es decir, esto es exactamente lo mismo. Es otra creencia pagana. Es una creencia pagana que es una proyección del paganismo católico, y no es sorprendente que estas creencias de este tipo, de la difunta Correa, surjan en un país católico. Yo no conozco nada parecido en Massachusetts, ni tampoco en Israel, ni tampoco en Siria, ¿no es cierto? Padre, ¿qué dice? No, sencillamente me preguntaba mientras oía todo esto, ¿por qué la Iglesia no canonizó al Gauchito Gil o a la difunta Correa? Porque si son católicos, no son buena católicos, parte de los son que van... proyección de la cultura católica. No, católicos, la mayoría de los que van allí. ¿Por qué no los ha canonizado? Porque si los fieles van allí... La Iglesia canonizó a cada personaje. Perfecto, digo, ¿por qué no los ha canonizado? Y me parece que sencillamente, esto es lo que desde mi dedicación a estos temas como canonista puedo decir, sencillamente porque en ninguno de esos casos ha conseguido demostrar, a veces ni siquiera la existencia real de la persona, y en los otros casos, si la existencia real, el testimonio de vida. Los santos no son en la Iglesia Católica solamente personas a las que se les pide favores que se obtienen, sino sobre todo modelos de vida. No, por supuesto. Pero entonces, digo, esto es ahora, que el estudio ahora es un poco más serio, digamos. Pero hubo otras épocas donde... donde era más serio todavía.
¿Otras épocas donde era más serio? Donde, claro, porque... ¿Canonizaban seriamente? No, sí, pero porque se daba la canonización popular. No, pero hay canonizaciones también de santos que no existieron. Por ejemplo, San Jorge no existió. De manera que la canonización de la Iglesia tiene que ver con un proyecto. No hay un proceso de canonización y no hay una sentencia de canonización. Pero bueno, pero San Jorge era San Jorge que en la Iglesia se le reza, o se le rezaba por lo menos, ¿no? Después se eliminaron santos porque se descubrió que determinados santos no existían. Exactamente. Después siempre hay un proyecto detrás de cada santo. El mayor rigor. Sí, claro. Sí. Histórico. Somos débiles porque somos humanos y somos humanos precisamente por nuestras debilidades. Y el monoteísmo puro, que está expresado en el Oye Israel, el Señor nuestro Dios es único, entra desde un principio en una sublimación de símbolos que provienen de otras civilizaciones, como por ejemplo el hecho que nos tenemos que amarrar ese Oye Israel, el Señor nuestro Dios es único, en el brazo frente al corazón, en la cabeza frente a los ojos, en las entradas de la casa. Es lo primero que dice, después de la declaración de fe en un Dios único, escribe las entradas de tu casa y de tus ciudades, de ahí viene un símbolo que cada judío lo besa cuando entra y cuando sale, y muchas veces por debilidad no está pensando en que adentro dice el Señor es único, está pensando que me vaya bien en la calle o que Dios cuide mi casa, pero es parte de la debilidad respetable de cada persona de fe. Sí. Sí, en el Islam la palabra paganismo tiene su origen en el árabe, que significa jahiliya, que significa ignorancia, es decir, ignorar la realidad de Dios. Y por eso decía que Dios es el único que da, el único que concede y también el único que quita. En el Islam no hay iconografía de ningún tipo. O sea, no representamos a Dios y no tenemos ningún intercesor entre nosotros y Dios. Nuestro profeta prohibió adorar a Dios frente a la tumba de una persona que se consideraba piadosa. Entonces, ¿cómo sería la prohibición de adorar directamente a esa persona o de pedirle directamente a esa persona? No hay intermediarios entre el ser humano y Dios en el Islam. ¿Y eso qué significa? ¿Que es una religión más evolucionada, más pura? No, eso es el monoteísmo. Adoramos solamente a Dios y le pedimos solamente a Dios. Lo increíble de todo esto es que en épocas pasadas quizás se consideraba santo o intermediario a gente que había dedicado su vida a la piedad. Y hoy se considera intermediario con Dios personajes que durante su vida tuvieron una vida muy promiscua. Yo quiero decir algo sobre precisamente la creencia en Dios y en la ignorancia. Parece que algunos saben bien quién es Dios y otros ignoramos quién es Dios. A Dios tanto lo creamos nosotros como Dios nos crea a nosotros. Y desde cada cultura se tiene la fe, desde cada cultura se tiene la religión. Y por lo tanto, no es que hay algunos que tienen un monoteísmo perfecto y saben quién es Dios, y los otros somos débiles en general y no sabemos quién es Dios, y por lo tanto estamos adorando a dioses falsos. Que por otra parte nunca hay que confundirlo con el becerro de oro. El becerro de oro es en todo caso el mercado, claro. No son las religiones populares, no van tras el becerro de oro. Era la lujuria, era el dinero, ¿no? Las representaciones de lo peor de una sociedad. De lo peor de una sociedad. Pero la forma del becerro venía de Egipto. Está bien, bueno, pero porque les convenía, porque era el momento, porque digamos no sabían cómo representarlo. Sí, prácticamente lo del becerro, no voy a discutir mucho eso, pero no pertenece al desierto, esto es una anacronización que hace el Éxodo, sino que pertenecía ya a la cultura sedentaria, cuando ya estaban en la tierra de Canaán, ahí tenían el becerro y ellos lo trasladan, hacen la narración en el Éxodo, precisamente para condenar precisamente ese tipo de cultura. Claro, ese tipo de sociedad dedicada al mercantilismo, exactamente. Pero Dios lo condena mucho, en los 10 mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que Dios le da mucho énfasis. Pero no tendrás imágenes, no es ninguna semejanza. Bueno, mire, si fuera Dios, perdón, ¿puedo terminar? Si fuera Dios o fuera un intermediario para llegar a Dios, en nuestra creencia son dos posturas equivocadas. Es una necesidad humana de crearse un propio Dios a la medida, pero fuera del Dios que nosotros vemos revelado en la Biblia. ¿Cómo sabemos que Dios se puede sentir enojado frente a este tipo de creencias populares? Porque Dios condena la Biblia. Sí, Dios lo condena. Dios condena ¿Dónde lo condena la Biblia? La idolatría. Dios la condena permanentemente. La idolatría es todo lo que nosotros ponemos ante Dios. Una persona que está todo el día absorto en limpiar su cochecito o en el cuadro o en el póster del jugador de fútbol o en la vedette de moda, o en la televisión. O en la televisión, ese es lo que nosotros llamamos el gurú de un solo ojo, ¿no? Está todo el día ahí enfrente de la televisión. Ustedes están todos
cometiendo pecado, entonces. No, estamos tratando de canonizar Nosotros la televisión. No, pero si ustedes creen que la televisión, pero la en mi televisión caso no es idolatría, depende de cómo se utiliza, es un instrumento. No hay ninguna mala. Es una herramienta. Es como internet, cuando nos es una referimos a la herramienta. televisión nos referimos a personas que están 10 horas por día mirando la Es que televisión. si no estuviera la televisión estarían 10 horas mirando la radio. Y si no, estarían 10 horas dedicados a otra cosa. No necesariamente. El ser humano no puede estar para el ocio. El ser humano está para el trabajo, para el acercamiento a Dios a través del servicio a Dios. Pero no todos somos tan perfectos. Digo, usted nos habla desde un nivel de perfección. Y no somos todos tan perfectos. Mire, lo que estamos aquí, Esteban, somos personas imperfectas. Ninguno de nosotros es perfecto. Por suerte. No es más ni menos que nadie. No estamos cuestionando, es justamente Por suerte, gracias a Dios. en nuestra debilidad, por nuestra debilidad necesitamos de Dios. Es un ser superior. Ahora, usted me preguntó dónde la Biblia lo condena. Yo le leo la carta del apóstol Pablo, 1 Corintios, dice: amados míos, huid la idolatría. En el Salmo 135, mire lo que dice Dios: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Y mire lo que dice después. No, pero tomando Semejantes, frases voy a terminar separadas, el mensaje. esto es Voy a terminar el fundamentalismo pasaje, bíblico. perdón. Semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Esteban, estas creencias son idolátricas, ninguna duda, y Dios no las condena. Ninguna duda. Dios sonríe generosamente, si le podemos dar una forma antropomorfa. Las instituciones religiosas son las que quieren condenarlas, y las quieren condenar porque escapan de su control. Y este querer condenarlas porque escapan de su control incluye, por supuesto, al apóstol Pablo. No, yo quería decir algo precisamente sobre la condenación de la idolatría y sobre todo de los dioses falsos del Antiguo Testamento, que tiene que ver con proyectos sociales y políticos concretos. O sea, adorar a un determinado Dios era adherir a un determinado proyecto político, y lo que se condena son los proyectos monárquicos fundamentalmente. Por eso Dios es un Dios celoso, porque es celoso de un proyecto de sociedad liberada, de una sociedad no monárquica, no desigual, una sociedad que tiene como valor fundamental el don o el compartir. Esa era la sociedad de tribu, precisamente. Yo no me imagino qué daño puede estar haciendo el hombre que estaba en el testimonio, que viajaba cientos de kilómetros para ir a ver a la difunta Correa, creyendo que de esa manera llegaba hasta Dios, que es un hijo de Dios. Nosotros dijimos que no hay ningún daño. Nadie dijo que está haciendo un daño. Lo que estamos diciendo y no es que... veo que la Biblia diga exactamente eso. Dice, bueno, me parece que está hablando... Lo acabo de leer. Sí, pero ojo, nosotros también creemos... no estamos hablando de personas que dicen que han reemplazado a Dios por el Gauchito Gil. Pero una persona que está ocupada en la adoración, que está ocupada en gastar su tiempo en adorar a una entidad viviente en particular, está poniendo a esa entidad viviente enfrente, o sea, entre ella y Dios. La idea, el Bhagavad Gita explica: siempre ocupa la mente en pensar en mí, vuélvete devoto mío, ofréceme reverencias y adórame a mí. Estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí. Dios está explicando eso. El 90% de los católicos es devoto de la Virgen María y le reza a la Virgen. El 90%, ¿qué quiere decir? Que el 90% de los católicos están... Pero Dios puede estar tan preocupado. Están distraídos de Dios. No están distraídos de Dios. No, Dios puede es, estar tan preocupado que lo adoremos a Él. ¿Acaso la preocupación fundamental de Dios no es que el hombre sea feliz? No, bueno, la felicidad del hombre está cuando adora a Dios. No, de ninguna manera. El hombre que adora a Dios puede ser completamente infeliz también. Cuando una persona se acerca a Dios, encuentra su plenitud. No, cuando se acerca al otro hombre, lo encuentra a Dios. Bueno, porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice Jesús. Eso es la Biblia. Eso es la Biblia. Eso es la Biblia. Claro, pero cuando se encuentra al otro... Una pregunta al monje que quizás yo podría recordar que ya está respondida. Sí. Porque yo mostré la diferencia entre un santo, como puede ser la Virgen, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa del Niño Jesús, San José María Escrivá de Balaguer, San José María Escrivá de Balaguer, y estas personas a las que hay algunos católicos que le tienen especial devoción. Sí. Hay una diferencia. ¿Cuál?
que son un modelo de vida los santos que se proponen para... Pero nunca está en duda, por eso le estoy diciendo... No. Sí, es una diferencia. Pero le estoy diciendo al magistrado que con ese criterio dice que no hay que distraerse. Él dice que no hay que distraerse con nada. Tengo algo más para decir, pero lo voy a decir en el minuto de cierre. No, pero el tema es... no hay que distraerse con nada, dice Mahayadas. Entonces digo, bueno, quiere decir que los católicos que están distraídos rezándole a la Virgen no se acercan a Dios. Porque rezándole a la Virgen aprenden mucho de la Virgen. Bueno, pero eso es lo que pero piensa no pueden usted, aprender... padre. Yo estoy de acuerdo con usted, pero él dice otra cosa. Usted no está tomando en cuenta algo... Yo digo, hay no? diferentes caminos para llegar a Dios. Pero está bien rezarle a la Virgen y no rezarle a Dios. Cuando uno reza a la Virgen para que le dé servicio devocional a Dios, está perfecto. ¿Y por qué no está mal hacerlo con la Porque las devota personas Correa? que le rezan a estas personas no están pidiendo servicio devocional a Dios, sino que están pidiendo... ¿Pero cómo lo sabe hacerme usted? que en mi casa... ¿Cómo lo sabe? Porque eso es básicamente lo que piden todas las personas. Pero que decía el cuando uno reza a la Virgen, y además Dios lo dice en la Biblia. Pero además es lo que decía en la Biblia, perdón, es lo que en la Biblia, ¿está o no que uno puede pedirle a Dios cosas? Por supuesto. Bien. Bueno, en la creencia, yo digo la creencia... Pero no es lo más avanzado, Esteban, lo más elevado no es pedirle al Padre cosas. En la creencia Te explico una cosita evangélica. cortita. Cuando uno es una persona menos... cuando uno es un niño, uno al Padre le pide. Cuando uno es un adolescente, al Padre le da. Entonces, los estadios más elevados de la espiritualidad es cuando uno le da a Dios. ¿Qué le da? Amor, le ofrece cosas. No cuando le pide. Dios no es el mandadero de nosotros. ¿Usted tiene hijos? No tengo Bien. hijos. Le prevengo que cuando tenga 50 años su hijo le va a seguir pidiendo cosas. Bueno, eso no, pero esa no es la realidad. No, esa es la realidad puede llegar a ser la realidad de la Biblia. Quiero cerrar un pensamiento de lo que es nuestra creencia. Nosotros oramos a Dios y creemos que el único intermediario para llegar a Dios es Jesucristo. No oramos a ninguna otra persona. Quiero dejar claro ese concepto. Sí, perfecto. Yo quiero volver sobre aquella frase, que el paganismo consiste en transformar el medio en un fin. Lo hacemos en la Si el conclusión. fin es Dios, Está bien. los medios cada uno los encuentra. Perfecto. Hacemos la pausa, ya vienen las preguntas y las conclusiones. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Prepárate para las recetas que lograron que hasta los camarógrafos y sonidistas de los programas cocinen en sus casas. Cocina sana. Fácil, rica y saludable. Una experiencia para disfrutar con el cuerpo y el alma. Cocina sana. Todos los días a las 12:30 por Infinito. Abre tu mente. Prefirieron el color del dinero antes que el de sus banderas. Y el poder en lugar del patriotismo. Conoce a los protagonistas de las historias de traición. Todos los países tienen una. Estreno. Este lunes a las 21. Por Infinito. Abre tu mente. Magistral es más rendidor y si usás de a gotitas, esta botellita dura 8 semanas y eso es mucho tiempo. Estamos hablando de creencias paganas, o más precisamente de creencias populares, o religiones populares, si lo quieren ver de este tipo de forma. Digo, para que no haya confusión. Vamos a las tribunas con permiso de los panelistas. En aquella tribuna, ¿quién va a preguntar? Mi nombre es Nadia y mi pregunta va para el especialista Rubén Dri. Si alguna vez la Iglesia santificó o canonizó a alguno de estos ídolos de la religiosidad popular, de acá Argentina o de Latinoamérica. Ninguno de esta religión, de religión popular, salvo
Seferino Namuncurá, que no ha sido canonizado. Seferino Namuncurá es venerable, es decir, que es el primer escalón, claro. Porque el primero es venerable, después viene beato y después viene santo, ¿no? Es decir, mexicano? No ha sido canonizado todavía, sí, pero sí es venerable, ¿no? Sí, padre. No, una aclaración, todos los canonizados han tenido una devoción previa. Justamente la fama de santidad es un requisito para llegar a la canonización. Bueno, no es el caso de... tenemos el ejemplo del indio Juan Diego, de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México. Sí, pero... Bien de religiosidad popular, para decir. Está bien, pero pareciera que para algunos corre una norma y para otros otra. Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No, pero, para responder a la pregunta de la... No, pero yo digo para las fórmulas de canonización. Vamos a la otra tribuna. ¿Quién hace la consulta? Sí, yo. Mi pregunta es para el cura, para sacerdote. Sí. Bueno, quería preguntarle si será que los fieles católicos se hayan más cerca identificados con los intermediarios populares como Rodrigo o Gilda, que con una iglesia y un Vaticano rico en oro y tan lejano a la realidad de la gente de todos los días. No, porque no dejan de ser católicos. Si no dejarían de ser católicos y se quedarían solo con estas devociones. Pero estas personas que tienen estas devociones populares no dejan de ser católicos, por lo tanto no dejan de identificarse con la iglesia católica. Así que no es ese el motivo. Bien, la otra consulta, sí. Mi nombre es Sabrina y la pregunta es para el Sheikh. ¿Por qué cree que Dios condena las creencias populares si el pensamiento y la fe es libre? Nosotros consideramos que Dios se ha expresado, su palabra se encuentra en el Sagrado Corán. Y en el Sagrado Corán Dios, en muchísimos versículos, dice: aquello que adoran los paganos no pueden escuchar sus oraciones y no pueden responderlas. El profeta Muhammad dijo, cuando la persona muere, todas sus obras se detienen, ya no puede beneficiar. Y eso quizás está basado en un mal concepto que tiene mucha gente de que la persona viva necesita de algún intermediario para alcanzar a Dios, mientras que la persona muerta puede beneficiarlo porque está más cerca de Dios. Correcto. Y eso dentro del Islam es incorrecto. Bueno, lo tomamos como respuesta y además como conclusión, ¿no? Porque fue, digamos, un poco la idea de lo que piensa el Islam. ¿Rabino? Yo creo que siendo el fin último, el Dios único, único para todos, único creador, todopoderoso, no veo mal el hecho de que cada uno tenga ciertas sensibilidades, producto de su cultura, de su entorno, de su educación, que le puedan ayudar o facilitar llegar a ese Dios único como objeto final. Muy bien, padre. Dos cositas. En primer lugar, el proceso para llegar a una canonización es siempre el mismo. Los dos ejemplos que usted puso de Juan Pablo II y de Teresa de Calcuta son ejemplos claros de una fama de santidad extendidísima, más allá incluso de los límites de la Iglesia Católica. Eso impulsa a la Iglesia a estudiar detalladamente la vida y por otra parte la comprobación de un milagro. Bueno, se ha dicho que en el caso de Balaguer también ha sido una canonización muy rápida, sí, ¿no? Sí. No, pero me estoy refiriendo a explicar los dos casos que usted mencionó. Hubo canonizaciones más rápidas que otras y la santidad, digamos, hubo casos de santidad muy claros y concretos y tuvieron que esperar, ¿no? El caso de Namuncurá, no hay más que ir al sur de la República Argentina para ver ese fenómeno, lo que es. Es maravilloso, es maravilloso. Y los casos de milagros, ¿no? De todos modos, como conclusión del tema, no hay duda que la fe toma las características culturales de cada lugar. Por algo, la religiosidad popular es tan extendida en Latinoamérica y no en otros lugares donde está presente como mayoría la Iglesia Católica. Esto tiene que ver con el modo de ser de nuestro pueblo latinoamericano. La religiosidad popular entonces es muy respetada en la Iglesia, no solamente respetada, sino además fomentada. Pero al mismo tiempo la Iglesia sabe que hay un trabajo de purificación para que esa religiosidad popular no se quede en el medio, sino que realmente lleve a Dios, que esa es la finalidad. Alejandro, al punto de que esta costumbre judía de colocar mensajes entre las piedras del muro en Jerusalén, el propio Papa cuando visitó el muro colocó también su mensaje. Y yo si fuera ahí también haría lo mismo, exactamente. Y no diría que es una cuestión de ignorancia. No, para nada. ¿Escudé? Bien, este tipo de creencia popular, que es una proyección de la cultura católica, es la consecuencia lógica de creer en los milagros y de suponer también que Dios puede ser responsable de las catástrofes naturales. Por eso, este tipo de gente, que no es religiosa, sino apenas supersticiosa, pierde su fe cuando sufre una tragedia.
que es todo lo contrario de lo que ocurrió con nuestro rabino, que es un hombre de fe y consolidó su fe cuando los terroristas asesinaron a su mujer. Esta analogía es muy importante porque nos tiene que ayudar a comprender cuál es el ámbito verdadero de lo religioso. Pastor. Nosotros creemos que hay un Dios verdadero, que no podemos sustituirlo, ni podemos buscar alternativas. No creemos que el hombre pueda adorar a otro hombre, ni usar otro hombre como intermediario. La Biblia nos habla de Jesucristo como único intermediario para conocer al Dios verdadero. ¿Magallanes? Dios es uno solo y por ser partes de Dios nos debemos a Él y tenemos que estar unidos y conectados a Él. Ahora, la posición constitucional del ser, de la entidad viviente, es ser parte de Dios. Cualquiera sea el medio que nos permita volver a reunirnos con Dios, sea cualquier tipo de religión, pero que sea puramente el propósito de reunirnos con Dios, eso es una religión funcional. Y eso es lo que nosotros aceptamos. No importa a quién adoren. Profesor Díaz. Para mí la preocupación fundamental no es Dios, sino que es el hombre, es el ser humano. Y Dios tiene algún sentido en la medida en que significa algo muy profundo para la realización precisamente del ser humano. A Dios se lo puede encontrar solamente en el amor al prójimo, o sea, solamente se lo puede encontrar en la intersubjetividad. Y cuando, por ejemplo, los devotos del Gauchito Gil bailan el chamamé frente a ese símbolo que es el Gauchito Gil, ahí descubren a Dios, ahí descubren el sentido trascendente. Al mismo tiempo, ese sentido trascendente que está encarnado en ellos. Yo creo que esto es mucho más puro que ponerse a rezar en una iglesia separado de los demás. Yo creo que esta relación humana es la relación realmente que nos acerca a Dios. Bien, profesor, muchísimas gracias. A todos también muchas gracias. Ahora el momento de la reflexión en su hogar. Que lo pase bien, gracias.